Entonces vamos a platicar un poquito hoy de alimentando su cuerpo, nutriendo su vida. Todo es como un poco en global, les puse puntos más específicos, pero para englobar todo lo que es, ¿verdad? Alimentándonos sanamente. Nutrición, así básicamente, el reflejo de una buena nutrición se marca en la salud. Siempre el fin de que tengamos una buena nutrición es la salud. Por supuesto que uno siempre dice verse bien, ¿verdad? O estoy a dieta porque me quiero ver bien, o tengo tal cosa, o así. Pero siempre el fin básico es de que para tener una vida sana nos podemos ver, pero siempre sentir mejor, ¿verdad? O sea, muchas cosas las podemos arreglar con la alimentación, las podemos prevenir con la alimentación. Y siempre este va a ser nuestro fin principal y objetivo, ¿verdad? De la nutrición. Los puntos claves por los que podemos evaluar que alguien tiene una buena nutrición es, primero, un peso saludable, ¿verdad? Estar en una dieta de moda o una dieta temporánea, solo un corto tiempo, ¿verdad? Que alguien a veces nos dice, estoy a dieta este mes, ¿verdad? No es estar saludable, ¿verdad? Pues como que hacer esas cosas que son pocos periodos de tiempo no es necesariamente estar sano. Un estilo de vida saludable se marca por tener comida nutritiva constantemente, ¿verdad? Siempre tener un balance entre las actividades que hacemos, en cosas recreacionales, pero siempre regresando, ¿verdad? A estar en un balance óptimo. Nosotros medimos cuando alguien tiene una buena nutrición por los indicadores de peso, que la OMS nos marca un rango estándar, se los voy a enseñar más tarde. No estarse enfermando constantemente, tener las funciones reguladas, sobre todo las funciones que son tienen mucho que ver con hormonas, que son el sueño, hambre o la menstruación, ¿verdad? Una vida balanceada, porque también siempre conocemos a alguien que come súper saludable, pero no se puede salir de eso, ¿verdad? Yo sí conozco gente que cualquier cosa, evento social o algo, o en su día a día tienen que regresar a su casa a comer, ¿verdad? Eso también es un poco difícil por no ser balanceado. Aquí en esto también vemos que para tener una buena nutrición siempre tenemos que tener el apoyo de los músculos y la creación de estos. Nosotros constantemente siempre nos estamos desgastando, entonces siempre estamos en deshacernos y en estar creando nuevos. Vamos a tener un mejor rendimiento en todo nuestro día a día y siempre se ve una buena salud en la piel, ojos y en los dientes saludables. Ahí es como un primer indicador donde siempre podemos ver que alguien esté sano. Lo vemos, ¿verdad? Desde la primera se ve, ¿verdad? Bueno, algo muy importante es que una buena nutrición nos ayuda a protegernos de enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen su base en una mala alimentación, son marcadas por comer mal. Por ejemplo, la diabetes, enfermedades del corazón, asma, artritis, migrañas, la presión, endometriosis o los quistes. Estas son algunas de las enfermedades, hay infinidad, ¿verdad?, que se ven afectadas por una mala alimentación y se pueden mejorar e incluso quitar en un estilo de vida saludable, ¿verdad? O sea, sí podemos, conocemos muchas personas que tengan cualquiera de estas cosas, enfermedades del corazón, que tomen medicamentos, diabetes, asmas, que al empezar a regular su alimentación y empezar a tener una vida balanceada, se empiezan a eliminar las enfermedades, incluso los medicamentos, ¿verdad? Siempre teniendo un sistema inmune óptimo, es necesario tener vitaminas y minerales para funcionar de manera óptima. Protegernos de las enfermedades inmunodeficientes. Estas enfermedades son las que atacan, digamos que una gripe se convierte en neumonía o bronquitis, enfermedades de la piel, enfermedades degenerativas de la mácula, infecciones de oído y problemas estomacales. Es algo que oímos constantemente que la gente tiene a veces, ¿verdad? Y se da por tener una mala nutrición y por correspondiente tener un sistema inmune deficiente, ¿verdad? Sí, súper. No se preocupe. También tener una buena nutrición nos ayuda a disminuir los problemas de la edad. Conforme vamos evolucionando y las personas, todos, ¿verdad?, vamos creciendo, tenemos que irnos preparando, ¿verdad?, para las osteoporosis, problemas de retina, anemia o deficiencias de hierro. Son las 4 cosas principales que pasan en personas arriba de 60 años, ¿verdad? Casi siempre todos, 3 de 5 van a tener alguno de estos problemas, entonces es bastante en lo que podemos contrarrestar con una buena nutrición. El mayor enfoque en este ciclo de la vida es el
potasio, calcio, vitamina D, fibra y vitamina B12, es muy importante, si no se adquiere por la dieta, suplementarlo, ya que se necesita bastante en esta etapa de la vida. Aquí también se da que hay una disminución bastante marcada del apetito, entonces también por eso recomendamos bastante, si no lo están obteniendo de la dieta, suplementarse. Disminuir sodio y el aumento de los omegas para tratar la dislipidemia también. Bueno, ahora que ya vimos que queremos tener una alimentación saludable, ¿verdad? Es cómo lograrlo. Primero, granos enteros. Estas son cosas básicas que podemos ir integrando, ¿verdad? En día a día. Con los granos enteros abarcamos energía, vitaminas, minerales, antioxidantes, pero sobre todo nos aporta bastante fibra. Ayuda a reducir enfermedades del corazón, algunos tipos de cáncer y colaboran con el manejo de peso. Siempre es importante cambiar las harinas refinadas por enteras, un paso a la vez. Para mí el principal ejemplo es el pan, ¿verdad? Blanco, de azúcares refinadas por integrales que contienen toda la parte de afuera de los granos y entonces de esta manera van a tener todos los minerales que contiene, porque esto es lo que se va cuando refinan las harinas. Cambios que podemos hacer básicos día a día: arroz integral o pastas, avena o cereales enteros como empanizador, ¿verdad? Solo cosas básicas que podemos ir cambiando rápido. Frutas y verduras son las formas ricas y abundantes de las vitaminas y minerales que ayudan a regular las funciones metabólicas. Aquí me enfoqué en 4 colores principales que me gusta a mí bastante recalcar, porque mientras más variada sea la dieta siempre va a ser bastante importante, ¿verdad? Y va a obtener todo un poco. Las rojas que vemos en casi todas las frutas y verduras, ¿verdad? Son ricas en licopena y flavonoides. Estos ayudan a la circulación sanguínea, tienen un efecto depurativo y mejoran la absorción de hierro, favorecen a la memoria. Aquí también podemos ver que, por ejemplo, las principales que podemos poner en rojo son fresas y frambuesas, ayudan bastante a la circulación cerebral, ¿verdad? Naranja, ricas en betacarotenos y ácido fólico, contienen magnesio y potasio para tener un sistema fuerte, salud ocular, cualidades fotoprotectoras para la piel y previene enfermedades cardiovasculares. Verde, el color verde se debe a que tiene clorofila. Estas aportan pocas calorías por el alto valor nutricional. Las verdes me gustan porque todas las hojas verdes podemos consumir bastante. Con las pocas calorías que vamos a tener y agarramos muchas vitaminas, sobre todo la A, C, E y K. Disminuye colesterol y triglicéridos, previene las cataratas y osteoporosis. Y azul y morado son las ricas en antocianinas. Son las vitaminas A, B, B1, B2, hierro y calcio. Combaten el envejecimiento celular, efectos antiinflamatorios, regulan la glucosa en sangre, reducen las alergias y previenen varices. La proteína. La proteína hice unos separados solo para esto porque creo que es muy importante siempre estar obteniendo proteína de varias fuentes, ¿verdad? En nuestra dieta. Es el principal macronutriente para hacer tejido muscular, se repara y renueva constantemente, ¿verdad? Hay de origen vegetal y de origen animal. La proteína de origen animal contiene los aminoácidos esenciales que nuestro organismo no puede sintetizar, entonces los necesitamos obtener de forma externa, ¿verdad? Por eso es de que la proteína animal se considera de alto valor biológico, porque ya contiene todos los aminoácidos y vitaminas. La proteína vegetal no los contiene, pero no significa que no la consumamos, o si una persona es vegetariana no se le recomiende, ¿verdad? Lo único que recomendamos cuando hacen una dieta con proteína de origen vegetal es que se suplemente con omega 3, vitamina B12, calcio y hierro, que son 4 cosas importantes que no se va a obtener de una dieta rica en granos, ¿verdad? Aquí en la siguiente les puse una foto de algunas cosas, proteínas de origen vegetal, donde las pueden obtener. Legumbres, que es la mayoría, frijol, garbanzo, alberjas, pueden ver por 9 gramos, obtienen 100 gramos de proteína, ¿verdad? Cereales algunos, ¿verdad? Como aquí el arroz, maíz, y otros pues nueces, chía, ¿verdad? Aquí pueden ir viendo. Todas estas son proteínas de origen vegetal, que podemos crear una dieta, ¿verdad?, basada en esto, pero siempre suplementando, y es bastante importante recalcar que sí se necesita una suplementación de
pues, algunos minerales, ¿verdad? Azúcar y grasas, ¿verdad? Esto es importante que sí lo hablemos porque en el sentido que la grasa saludable es vital para muchas funciones de las células, sobre todo porque tiene muchas funciones endocrinas y sobre todo esto es muy importante en las mujeres, ¿verdad? Las grasas monosaturadas y poliinsaturadas son las saludables a consumir. Las principales que queremos consumir siempre en nuestra dieta: aguacate, semillas, aceite de oliva, aceitunas y pescados. Algunas que tienen grasas que tenemos que consumir, ¿cómo se llama esto? Siempre, a veces y muy pocas veces. Carnes, lácteos y huevos. Y las mantequillas y los quesos grasos, ya solo incluirlos pocas veces en nuestra dieta, pero todas estas son fuentes de grasas saludables. El azúcar siempre tratamos que venga de una fuente natural, ya que el azúcar refinada es lo último que colocamos en una pirámide o en una recomendación, ¿verdad? Porque sí es importante que consumamos azúcar porque es una forma importante de energía y las azúcares que no se utilicen se almacenan como triglicéridos. Entonces por eso es importante recalcar que no tratamos de consumir azúcares como una comida principal o como fuente principal de energía, porque todo el azúcar que no gastamos se convierte en triglicérido. Fuentes saludables de azúcar: frutos secos, miel, dátiles, plátanos, uvas, la fruta en general, pero estos son los más altos en azúcares. Ahora les voy a enseñar los indicadores de una salud óptima. Los indicadores son estos: composición corporal, niveles óptimos de colesterol y presión, piel y peso saludable, sueño y niveles de energía y salud intestinal óptima, ¿verdad? Composición corporal, nos basamos siempre en la tabla de la OMS, ¿verdad? De ir midiendo nuestro índice de masa conforme quedamos en la tabla. Colesterol y presión. Colesterol es por vía sanguínea, ¿verdad? Y presión sí siempre se la pueden tomar. Colesterol abajo de 250, LDL 160 y la presión menos de 120, ¿verdad? Eso ya lo saben, pero a mí me gusta ponerse. Sueño saludable, este me gusta también ponérselos porque muchas personas sufren de problemas de sueño y también muchas personas se enfocan en comer bien, están haciendo una dieta o un plan para llevar una alimentación saludable y duermen muy poco o tienen trastornos de sueño, y esto también nos ayuda mucho a la pérdida de peso. Cuando uno está dormido más de 5 horas, uno ya entra a sueño profundo, y en este sueño profundo es donde se da la reparación muscular, ¿verdad? No les voy a leer todas, pero el que me gusta es el de hábitos de sueño recomendable, es siempre tener un horario regular, ¿verdad? Incluir actividades relajantes para desconectarse antes de irse a acostar, ¿verdad? No tener la compu y cerrarla e irse a dormir, ¿verdad? Ejercicio físico, siempre un poco, lo que sea que se pueda hacer, pero siempre un poco, ¿verdad? Que se acople a su estilo de vida, nos va a ayudar a tener un sueño recomendable. No dormir siestas de más de 20 minutos, no ver televisión, tablets o móviles antes de dormirse y sobre todo exponerse a la luz solar durante el día. Este me gusta porque nosotros durante todo el día pasamos con luz de rayos azules, que es la luz artificial, y solo la luz de rayo rojo, que es la del sol, es la única que ayuda a regular nuestro ciclo del sueño, ¿verdad? Entonces, si uno está teniendo problemas de sueño, de verdad salir, caminar y que le pegue el sol es un buen indicador, ¿verdad? Para ir empezando a regularse. Y ya estamos. ¿Preguntas? No sé si nos puedes decir, gracias Pau, pero no sé si nos puedes apoyar también como dándoles como tips. Es cierto que ahorita incluiste como pequeños pasos, pero por ejemplo, ¿qué haces tú cuando hay un paciente que solo nunca ha hecho un plan de alimentación, nunca se ha enfrentado en realidad como a este tema de hábitos de alimentación? Entonces, ¿cuáles son las primeras pautas o recomendaciones que tú en consulta le puedes proporcionar al paciente para que se logre pegar? Creo que algo muy importante es que siempre que hacemos algo muy extremo solo se puede hacer por un tiempo como muy limitado, ¿verdad? O sea, alguien que toda su vida o lleva años, ¿verdad?
sin desayunar y cenar, ¿verdad? Así llegan. Y solo almuerza y come un montón en la tarde, ¿verdad? O sea, yo no puedo venir y ponerle algo que lo haga un mes porque después lo va a botar, porque no se adapta a su estilo de vida, ¿verdad? Podemos ir incorporando hábitos, siempre va a ser un como tratar, ¿verdad? De balancear, o sea, como uno siempre dice, o sea, no puede hacer todo lo que siempre ha hecho para obtener los mismos resultados, pero siempre hay que irse adaptando, ¿verdad? Para que también, si uno hace algo muy extremo, o dietas muy extremas, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que yo de repente miro que está comiendo 1000 calorías al día y está bajando un montón feliz. Eso solo va a ser por un tiempo muy corto, determinado, porque no estamos adaptando hábitos saludables a estar todo el tiempo así, constante, ¿verdad? Entiendo que si hicimos una dieta o un plan de alimentación específico para un corto tiempo, para llegar a un objetivo, funcione, pero siempre quedarnos con un plan de seguimiento o algo que el paciente siempre pueda incorporar, ¿verdad? A su día a día, para que no solo sea algo, o sea, a lo que se mete y tiene que regresar, ¿verdad? Para que sí se incorpore. Entonces, algo muy importante es ver primero sus horarios, ¿verdad? Si alguien no tiene tiempo de cocinar, no le podemos poner cosas súper elaboradas. Si alguien nunca come, no podemos venir y ponerle de repente un menú con 5 cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, eso, ir adaptando como, buenas tardes, ir adaptando como qué nos está diciendo la persona de sus hábitos y qué necesita y que nosotros vamos a lograr que sea lo más factible, ir incorporando poco a poco, ¿verdad? Gradual también es importante. Sí, siempre eso es importante, ir haciéndolo gradualmente, irle diciendo recomendaciones, ¿verdad? También tratar de convencerlo, ¿verdad? ¿Por qué es que no funciona algo que está haciendo? ¿Por qué es que le está afectando mucho en ese momento de su peso o de su salud, ¿verdad? Para que sea lo importante que lo cambien y esto que lo vayan haciendo gradualmente, ¿verdad? Si nunca hemos comido, empezar por un licuado, después de esto ya podemos ir midiendo, ¿verdad? Por ejemplo, son cosas que uno siempre yo le llamo como hacer compromisos de ambas partes, ¿verdad? Para que esto vaya fluyendo. Y sí, cuando las personas quieren cambiar su estilo de vida y sobre todo cuando ven los efectos, es que la gente empieza a hacer las cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que esto toma dedicación y tiempo, pero... Bueno, tiene una pregunta. ¿Qué es menos dañino, la tortilla o el pan? ¿De las dos, qué es menos dañino? Mira, a mí me gusta incluir en la dieta la tortilla porque me gusta más la harina de maíz. Porque la harina pues de pan, si es refinado, se convierte en azúcar instantáneamente, ¿verdad? Tiene un pico de glucosa, nomás se lo come, se llena, le damos el pan y después se le baja instantáneamente. Si fuera un pan integral, prefiero agregarle un pan integral. Depende del metabolismo, pero yo he visto dietas más o menos desde los primeros 15 días. Normalmente uno casi siempre, bueno, no me van a mentir ahí, uno les hace dietas básica, o sea, como está comiendo, exactamente casi que igual, ¿verdad? O sea, pues por su cantidad, su requerimiento calórico. Y solo con ordenarlos ya empiezan a bajar, porque ya se empiezan como a desinflamar de todo lo que estaban comiendo anteriormente. Después de esa primera dieta, uno es cuando él empieza a bajar o a apretar ahí, ¿verdad? Que no lo sienten. O sea, yo he tenido pacientes que en 15 días y me dicen esta dieta fue la mejor, bajé 5 libras y después en los siguientes 15 días bajaron 3 y dicen, ay, es que la primera me encantó y la primera no tiene ningún déficit calórico, solo con ordenarse la gente a veces empieza a bajar. Entonces, ajá, eso, sí. Sí, yo siento que la base también de un plan de alimentación es eso, complementar siempre que hacemos las mezclas de macronutrientes, ¿verdad? En proteína, carbohidrato y grasa. No necesariamente uno les quita algo, sino solo los mezcla diferente y pasan llenos más tiempo. Cuando pasan llenos más tiempo, la glucosa es más estable, no hay picos y por ende no les da un hambre así. Por eso es que también las dietas donde solo comen pollo cocido, piña y pollo no funcionan, pues porque se dan estos cambios muy abruptos, pues o sea, sí van a bajar de peso porque hay menos calorías, pero son muy abruptos y la gente de esto solo lo aguanta hacer poco tiempo, ¿verdad? Por eso es que cuando recomendamos un plan de alimentación es para que se integre a su vida. Sí, ustedes pueden ver los menús que siempre, o sea, yo nunca he visto una nutricionista que mande solo un pollo cocido, pues, ¿verdad? Siempre le agregan diferentes, vitaminas, minerales, fibra y de todo esto para que en el conjunto uno no pase hambre y entonces esto uno lo haga por más tiempo y mire los resultados más seguros.
También depende de la persona, porque yo miro que hay personas que les encantan estas dietas súper variadas, ¿verdad? Y lo hacen y se emocionan que les toca tal día y lo hacen así. Y hay personas donde piden 3 días y lo repiten, igual funciona, pues. O sea, siento que eso sí es un poco de, de gusto, ¿verdad? Cómo va funcionando cada persona, pero sí, todo se va adaptando. Por eso les digo, tener una buena comunicación con el paciente es súper importante, y aparte que sean bastante abiertos y le estén diciendo a uno todo lo que están haciendo, ¿verdad? Porque lo primero que dicen siempre es, me comí toda la dieta exactamente igual, ¿verdad? Pues entonces, mejor yo primero les pregunto, ¿qué puntuación se da de 1 a 100? Pues si ya te dice 75, uno ya sabe, ¿verdad? Entonces uno ya no le pone el pan extra o la tortilla extra porque uno ya sabe que ya se lo va a comer igual, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene una fuerza de voluntad impresionante, o sea, lo hacen todo al pie de la letra, así. Yo también lo que siempre digo para convencerlos es pruebe, pero de verdad cuando empiezan a ver los efectos, la misma gente se convence, y ya cuando se empiezan a ver bien, ya, o sea, nada que usted le diga lo va a convencer más que cuando ya se está sintiendo mejor, pues. Entonces, y lo que les decía de verse y sentirse mejor, porque verse mejor todos queremos, pero sentirse mejor también hay muchos efectos. Por ejemplo, en las primeras dietas de primeras 2 semanas donde solo se están regulando su alimentación, van más seguido al baño, se está ayudando su metabolismo, duermen mejor, tienen menos ansiedad, todo. O sea, estas son cosas que aparte después de verse mejor, pero sí uno se empieza a sentir mejor. También el uso de medicamentos a mí me parece bien importante, cómo se va disminuyendo la cantidad. Esto yo creo que yo haría cualquier cosa porque ya no me den, pues, tener que ser dependiente a cosas que hay personas que van 15 años con algo y después de que realizan un buen plan, los dejan. Entonces, o la presión o los de las dislipidemias, todas las pastillas que tienen para tomar para eso, y después de que realizan una buena dieta, de verdad, y se quedan con buenos hábitos, ya no las necesitan, y eso es súper caro. O sea, y son efectos que de verdad sí se van viendo, o sea, son bien tangibles, ¿verdad? Yo una vez tuve una paciente que entraba, me decía, y sí bajaba, pero tenía una obesidad grado 3, entonces sí bajaba, pero después empezó a quedar estancada. Y una vez me acuerdo que estaba, o sea, entró, nos fue bien, ¿verdad? Todo, siempre me comunicaba pocas cosas, y cuando salí, ella estaba hablando por teléfono con alguien más y ella le está diciendo, ay, sí, lo único que no le dije fue que ayer me comí 1 litro de helado con una bolsa de chiqueadores. Yo no le iba a decir, la escuché, ¿verdad? Pero son cosas que ella nunca decía. Entonces yo después pensaba, ¿qué puedo decir yo para que ella, o sea, sí me comunique, o sea, qué le está pasando? Y le dijo a su amiga en el teléfono, es que todavía sigo mal desde que corté. Son cosas que pasan en la vida, o sea, al final estamos hablando de una persona, no una máquina, ¿verdad? Pero, o sea, son cosas que, bueno, yo no sé que ella no me iba a contar su vida entera, pero cuando nosotros no comunicamos, porque entonces ella seguía estancada y yo seguía bajándole más calorías, porque miraba que ya no le estaba funcionando nada, ¿verdad? Entonces creo que siempre es bien importante eso, ¿verdad? Como que si el paciente no encuentra con uno una confianza, que pueda ir como compartiendo todo su estilo de vida. Y tiene que ser una mezcla, ¿verdad? Entre flexibilidad y régimen, ¿verdad? Porque uno tampoco es su amigo que le puede ir a decir que sí haga todo. Yo conozco gente que me ha dicho que no podía comer pastel ni siquiera en su cumpleaños porque su nutricionista no lo dejaba. Pero también tenemos que volvernos, por eso les digo, siempre como una forma como estructurada, pero siempre como, mire, si usted me comparte, o sea, podemos ir viendo, ¿verdad? O qué de la dieta es lo que más le cuesta, lo que menos le gusta, lo que no quiere hacer, ¿verdad? Y entonces eso ya no ponerle, y qué es lo que sí le gusta, qué es lo que de verdad disfruta. ¿Hay alguna comida que sí le gusta hacer en su casa? Pues esa, como que enfocarnos más, o si sí le gusta preparar algo, ¿verdad? Como que ahí es cuando uno se puede apalancar en este tipo de cosas, y ahí. Por ejemplo, yo tuve un paciente también que a cada rato se está empezando a sentir mal y me decía que se mareaba, y después nos dimos cuenta que es porque su pastilla del corazón, que va tomando 12 años, ya no la estaba necesitando, entonces le estaba bajando más la presión. Entonces al ir esto con su médico, que sí disminuyó peso, pero sobre todo grasa visceral, ahí fue donde no empezó a necesitar las medicinas. Entonces, y esto se dio como en 4 meses. Solo de bajar, no bajó tanto peso, así que bajó 10 libras de peso, ¿verdad? Pero en grasa visceral bajó 5%, que es un montón, donde se guardan muchas funciones hormonales, ¿verdad? En el tejido adiposo. Y ahí, entonces, o sea, no te tengo un dato exacto, pero creo que en una cuestión de 3 meses y 6 meses, si tú te vas a revisar, los médicos sí te pueden de un solo empezar a disminuir tus
Sí, dosis. Yo hice mi EPS en el INCAN y sí hay bastantes personas que se basan en esto, pero no, yo no he tenido nadie así. Pero para mí lo más importante con alguien con cáncer es súper importante para mí la alimentación, porque sobre todo en el sector público, porque aquí las quimioterapias y las radioterapias están calendarizadas, ¿verdad? Ciertos días. Y a usted le hacen un examen de sangre, creo que 5 o 6 días antes de cada quimio, digamos, ¿verdad? Entonces tiene 1, 3, 6 meses, ¿verdad? Y si usted no pasa ese examen de sangre, no se la hacen hasta la siguiente vez, ¿verdad? Entonces para mí es muy importante que las personas están teniendo pérdida de apetito en esta enfermedad, empezarles a dar algo para que les aumente el apetito y que si estén comiendo por lo menos un poco de proteína, o si no, empezarles a hacer suplementación de alguna forma, ¿verdad? Para que no pierdan estos exámenes y sí puedan seguir yendo a sus... Ajá, creo que es muy... O sea, yo ahí sí pensaba que es demasiado importante hacer una... Ajá. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿a qué se debe que cuando uno hace dieta y come algo fuera de la dieta, aunque sea una sola vez, puede llegar a subir hasta 1 o 2 libras? Bueno, esto depende, porque yo a veces lo baso en una calificación, digamos, semanal, ¿verdad? Si usted saca 100 lunes, 90 el martes, 100 el miércoles, 90 el jueves, y el viernes saca 50, sábado otra vez 90, de una vez desde que le estoy diciendo estos números, usted los vuelve a dividir, va a sacar 89.9 en su calificación, es buena pues, entonces no va a subir mucho, ¿verdad? Si hace un balance, ¿verdad? O sea, puede uno salir a comer afuera, ¿verdad? Pero si todos los demás días uno regresa a esto, ¿verdad? Yo siempre lo miro con la calificación, ¿verdad? ¿Cómo se daría usted todos los días? Y si un día uno no come bien, pero los demás días sí, se da cuenta que al final su promedio total es sano, ¿verdad? Sí, hay veces que depende de lo que comemos. Lo que pasa es que cuando comemos mal, casi siempre comemos afuera y comemos comida frita. Y todo esto está lleno de sal. Entonces, a veces cuando hay aumento de 1 o 2 libras, directamente es líquido. Es líquido que se está almacenando por el sodio. ¿Le podemos dar la palabra? Sí. Sí, es que mi pregunta es que, por ejemplo, uno está sometido en un régimen, ¿verdad? Entonces ahí le están haciendo un conteo a uno de macronutrientes y de repente uno viene a una fiesta o algo y comió algo de más. ¿Qué le digo? Un pedacito de pastel. Entonces, hoy un ejemplo, pesé 160 libras, mañana que me peso después del pastel, peso 163, 164 libras. ¿Por qué puede subir el peso? O sea, tan variado puede ser de un día para otro por una cosa que yo comí. O sea, mi pregunta es, porque lo que quiero saber es si puede ser hormonal o si puede ser por alguna otra razón. Pesos inmediatos de 1 o 2 días que se ven aumentados por esto sí puede ser hormonal, pero sí es por retención de líquido. Puede ser hormonal porque también las mujeres los 6 días previos a la menstruación tienden a aumento de líquidos de hasta 4 a 7 libras, por ejemplo, ya lo he visto. Y de repente vuelven a llegar la siguiente semana y que ya no están en esta semana específica y bajaron 7 libras y es totalmente de líquido, porque la grasa y el músculo se mueven poco. Entonces, por eso también es importante cuando medimos no solo peso, sino músculo y grasa en cada consulta para ver, ¿verdad?, qué es lo que se está moviendo. Fluctuaciones muy así de peso, exactas de peso, sí son retención de líquidos. Y sobre todo he visto en pacientes que cuando se pesan el viernes y si llegaron a su objetivo que teníamos en esas 2 semanas, cuando llegan y es un viernes, se mantienen el fin de semana. Como que lo tienen en la mente, como que ya llegué, como que ya pude, como que no me costó tanto. O sea, se motivan mucho más. O sea, depende, ¿verdad?, de cada quien. Pero... porque hay gente que no dice, ay, llegué y... Ajá. Pero por eso depende de las personas, pero sí, yo he visto que esto es un buen motivador. También es importante no pesarse todos los días, porque esto va fluctuando, depende diferente. Las mujeres cambiamos días y tardes, hay uno y no hay uno, ¿verdad? Si por ir al baño o no ir al baño, o sea, hay muchos factores, ¿verdad?, que sí cambiamos bastante para que alguien se motive o se desmotive, ¿verdad? Por eso a mí me gusta fijarme bastante en la cantidad de músculo y la cantidad de grasa, porque esto no se va a ver tan afectado, ¿verdad? Eso sí, es un indicador de si lo está haciendo bien,
va a crecer el músculo y va a bajar la grasa. Entonces ahí sí no hay donde se pierda, pues, perdón. ¿Qué piensa usted del uso de terfam? Bueno, hablemos de fentermina como tal, porque hay muchas marcas y de hecho hay una ahorita que tiene fentermina con topiramato, si no estoy mal. El Ozempic. ¿Cómo? La que se llama Ozempic. Una que es inyectada. No, es que hay una que se llama Saxenda, que esa es inyectada, pero hay otra también que solo es tomada, no recuerdo el nombre, pero lo que sé que lo que tiene es fentermina y topiramato, o la Terfamex, que incluso ahora la están vendiendo como que son botonetas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Porque yo sí he visto muchos endocrinólogos que están dejando a pacientes solo por obesidad estar tomando estas pastillas, o sea, ¿piensan ustedes que puede generar algún daño a nivel metabólico? Porque pues la fentermina es una Sí. medicina, ¿verdad? Sí, creo que sí puede pasar un daño. Primero, para responderles, daño metabólico, sí, va a haber. Segundo, dependencia a estos fármacos. Pero tercero, si un endocrinólogo lo está recetando cuando tiene una obesidad sí es considerada una enfermedad. Entonces sí tiene un medicamento recetado para esa enfermedad. Y si un endocrinólogo lo está viendo, son mayores los beneficios que va a tener por esta pérdida de peso y de grasa rápida por esos medicamentos. Entonces sí lo veo porque sí es recomendado bajo esta supervisión médica, sí es aprobado, pues, porque si usted está yendo a visitar a un endocrinólogo porque tiene alguna, ¿verdad? Patología, esa es bien la palabra, sí, este es un tratamiento para una patología. Ahora lo que no estoy de acuerdo es que ahora se usa, como usted dice, como botonetas y que todo el mundo está de moda, porque a mí me han preguntado hasta mis cuñadas por el Ozempic, o varios de estos, ¿verdad? Metforminas y todos los derivados, porque esto lo que hacen son supresores del apetito y bueno, yo no creo que sea saludable obligarse, ¿verdad? A esto, pues, por supuesto que va a tener un efecto a corto plazo bonito, porque se va a ver uno mucho mejor en un plazo mucho más corto, pero sí veo muchos problemas secundarios que derivan de esto. Por ejemplo, yo conozco una persona que no estaba obesa, consumió metformina, sí pidió que se la mandaran, se la mandó el médico y lo primero que desarrolló fue problemas del corazón. Porque esto lo que hace es una termogénesis acelerada, aparte de supresores del apetito y todo mezclado, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, una obesidad, sí veo que lo manden porque también ahí sí hay una enfermedad que tal vez la obesidad está siendo mucho más riesgosa para su salud que el consumo de estos medicamentos, pues. Han estado mandando la utilización de, por ejemplo, bueno, y ya en este caso ya ni son endocrinólogos como tal, sino que son médicos generales. Mandan el de la utilización de fentermina y encima le ponen un laxante y le dicen a la gente, mire, solo coma una vez al día o 2 veces al día. Entonces, para ser honesta, yo sí veo que ahí pues no puede haber algún tipo de nutrición. Si el médico le dice a la persona, mire, coma una vez al día, pero si usted quiere desayunar pizza o quiere comer comida rápida, pero solo una vez al día, y tome este laxante para que lo que coma se vaya. Sí. Entonces, Sí, por ejemplo, esto es algo que también no es sostenible, ¿verdad? Pues a largo plazo. Aparte, pero sí, también las deficiencias son muy marcadas. Yo también tengo un paciente que tuvo, solo por pérdida de peso también, no sé qué fue lo que se inyectaron, y lo primero que también les empezó a dar es demasiadas enfermedades, o sea, asma, todo el tiempo como enfermedades como respiratorias, ¿verdad? Porque estamos teniendo una deficiencia demasiado marcada. Me imagino que el cuerpo va de una forma gradual y cuando empieza a sentir esto, ¿verdad? También el cuerpo se empieza cuando siente demasiado estrés, ¿verdad? Estrés ya sea del día a día, ¿verdad? Cuando alguien tiene estrés o estrés, ¿verdad? Cuando uno lo está poniendo en algo demasiado intenso, en una dieta muy intensa o así. Con el estrés nunca va a haber pérdida de grasa, va a haber pérdida de peso, pero no va a haber pérdida de grasa. Entonces también a veces si nosotros mismos estamos hasta apretando mucho al paciente, pues sí se da que no pierden grasa y ahí estamos viendo que la dieta tampoco le está funcionando, ¿verdad? Porque no se está acoplando a ese estilo de vida. O también hay gente que hace excesivamente cantidad de ejercicio y hay mucho ejercicio que aunque en la mate
gastan más calorías, ¿verdad? Pero no pierden grasa, solo peso. Y es porque el cortisol está mucho más elevado, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ser como algo regulado. ¿Sería el mejor tipo de dieta? ¿Sería una dieta con alimentos de bajo índice glucémico? ¿O qué se podría hacer para que no desarrollen diabetes como tal? Bueno, con resistencia a la insulina lo que tenemos es un problema del tejido adiposo. Entonces sí, damos alimentos bajos en índice glucémico, pero sobre todo aumentamos bastante más la proteína para que se llenen más y tengamos mayor cantidad de calorías de parte de la proteína y no dependamos tanto de la grasa y el carbohidrato. De esta manera, conforme vayan perdiendo tejido adiposo, van perdiendo la resistencia a la insulina. O sea, la resistencia a la insulina es un problema de tejido adiposo porque en el tejido adiposo se almacenan, sobre todo en las mujeres, muchas hormonas. Entonces ahí es donde tenemos el mayor problema. Entonces, conforme van perdiendo esto, o sea, no es de que siempre vayan a necesitar este tipo de dieta, sino ahorita que está con un problema de insulina, ¿verdad? Necesitamos aumento de proteína, disminución del índice glucémico y conforme vaya bajando su porcentaje de grasa visceral, podemos ir aumentando alimentos digamos, las frutas que son altas en glucosa, pero siempre nuestra mayor principal es la proteína, ¿verdad? Basarnos en eso. ¿Qué es lo que muchas veces falla? Porque siempre cuando empiezan a hacer dietas se quitan todo, ¿verdad? O dejan de comer o comen menos y ahí ese no es el punto, ¿verdad? Primero, en la ansiedad, bueno, si nos basamos, sí es un problema psicológico, ¿verdad? Que lo tenemos que abordar de esta manera, pero tenemos muchos alimentos que llenan más por menos cantidad de alimento, por decirlo así. O sea, tenemos alimentos que tienen mayor volumen, entonces al tener mayor volumen, los integramos en la dieta de este tipo de pacientes y a mayor volumen van a tener menos calorías con esto. Por ejemplo, también es importante ver como qué tipo, cuando les dan ataques de ansiedad, qué es lo que, o sea, solo comer o comer dulce o comer qué tipo de cosas, ¿verdad? Porque entonces ahí depende, vamos enfocándonos en cada quien. Por ejemplo, a mí no me fascinan las cosas sin azúcar porque tienen más sodio, pero por una persona que tiene ansiedad de siempre comer cosas dulces, mandarle una gelatina sin azúcar es muy, muy beneficioso, porque siempre que la consuma va a sentir que ya eliminó su ansiedad por algo dulce y es más beneficioso lo que le está aportando. Pero hay gente que no les importa tanto lo dulce, sino como estar comiendo. Entonces, digamos, aquí les mandamos cosas con volumen, como por ejemplo los poporopos, que llenan un montón por algo poco, ¿verdad? O diferentes cosas, ¿verdad? O hay gente que me dice, es que vive una gran ansiedad después de cena. Entonces, en la cena le mandamos una tremenda ensalada con un montón de volumen para que entonces al estar comiendo sí se llene y con bastante fibra tenga depende, ¿verdad? Como preguntarles, ¿verdad? Como que cuando les dan esta ansiedad, ¿cómo lo identifica, ¿verdad? ¿Qué es lo que siente? O por eso le digo también si es versión como un problema más psicológico, como cuando está muy triste o muy estresado, ¿verdad? También qué es lo que le está causando esto, porque también hay problemas de raíz, ¿verdad? Si siempre que tengo un mal día en el trabajo, tengo muchos informes que hacer, como más, entonces digamos como que ir atacando esto, ¿verdad? También no podemos unir tantas cosas, ¿verdad? Y también esto se trata como ir desmintiendo muchos eslabones, ¿verdad? Como que la gente también es, ¿verdad? El típico de la película que si está triste come helado, ¿verdad? Salga a correr. Un ratito a caminar, pues despeje su mente o júntese con una amiga. De verdad, estará platicando después de un rato ya se le bajó esos niveles de ansiedad y no tiene que ver con comer. Son diferentes cosas, pues. O, por ejemplo, si tiene que hacer muchos informes y eso le genera estrés, primero cene con su familia, les habla y después ya se sienta a hacerlos. Qué diferente que si lo trató de hacer todo en la tarde por salir corriendo, llega, o sea, con un cortisol súper elevado que también nunca le va a hacer que baje de grasa y la primera solución es la comida, ¿verdad? Es como ir platicando, ¿verdad? Y ir dándoles diferentes soluciones a cuál es el enfoque que le están dando. Yo sí quisiera preguntarles con respecto a la fruta, ¿qué tanto podría afectar en el paciente el consumo de fruta? ¿Qué tanto podría elevar la glucosa? ¿Qué tan fácil es para el organismo eliminarlo? Y, por ejemplo, yo estaba conociendo
de que hay una diferencia si uno toma un extracto de jugo de fruta versus una fruta como tal, y que esa fibra que uno consume en la fruta pudiera ayudar a que esa fructosa no sea tan absorbible, no se absorbe en un 3% por el organismo. Sí. Frutas siempre vamos a recomendar en las dietas, ¿verdad? Porque es una manera óptima de tener vitaminas, minerales, fibra. Es rica, es súper práctica, entonces siempre tratamos de eliminarla, ponerla, nunca eliminarla. La fruta completa siempre tiene mucho más fibra que la fibra que cuando ya está deshecha, ¿verdad? Entonces también cuando hay muchas personas que, por ejemplo, dicen llevo años solo ceno un licuado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí está un poco raro, ¿verdad? Porque solo cena eso. Y después cuando nos vamos a revisar como qué frutas contiene y cómo es, primero, en la noche, por ejemplo, cuando ya no vamos a gastar energía, no es lo mismo que en la mañana, ¿verdad? Cuando vamos a tener todo el día para estar activos, se puede ver porque se está afectando, ¿verdad? Después, ¿qué fruta está consumiendo? Tenemos frutas que son bajas en índice glicémico y altas, ¿verdad? Sobre todo lo que más me gusta en las frutas es de que hay frutas que por mucho volumen tienen pocas calorías y poco azúcar. Por ejemplo, todas las que son rodajeadas, el melón, la papaya, la sandía, la piña. Bueno, la piña no tanto, pero estas tres primeras, incluyendo estas, son frutas que tienen bastante volumen, bastante agua por la cantidad de azúcar que van a tener, ¿verdad? Que si consumimos solo 12 uvas. Las 12 uvas van a tener muchas más calorías y más azúcar que 3 rodajas de melón. Mucho más, en verdad. Entonces ahí es donde vamos viendo, si una persona tiene mucha ansiedad, tiene mucha hambre, entonces le vamos poniendo cosas que le tengan mayor volumen y menos calorías, ¿verdad? Y menos azúcar que personas que no. Por ejemplo, si tenemos un paciente o un atleta, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahorita solo hemos hablado en personas que tienen un problema de peso. Tenemos un atleta que va a comer, necesita 500 calorías de aumento de peso, ¿verdad? Requerimiento calórico. Le vamos a agregar frutas que tengan esa energía disponible para entrenar. Le vamos a poner las uvas, le vamos a poner, ¿qué sería? Banano, piña, entonces mango, todas estas frutas que tienen mayores cantidades de azúcar por menos volumen, porque a él le tenemos que poner 3 pechugas de pollo, ¿verdad? Para un almuerzo. Entonces ahí con él, o con él si nos vamos a versión de fibra. Está consumiendo la fibra en cereales integrales porque estamos haciendo una gran dieta, ¿verdad? Para que no tengan que comer un buffet. Yo me acuerdo que una vez vi una foto de Michael Phelps, lo que él come en un almuerzo. Más o menos tiene como 6 toppers de pollo que tiene que comer en un almuerzo. Y shakes así enteros de proteína. Ahí la fruta sin fibra, porque la está consumiendo en otras formas, ¿verdad? Solo licuado. Ahí se puede consumir un banano, una manzana y sus 5 porciones de fruta en un solo tiempo de comida, ¿verdad? Que cuando vamos a alguien que eso tiene 5 porciones de fruta durante todo el día, ¿verdad? Y queremos que le abunden más, le ponemos esos que tienen bastante agua. Sí, la fruta solo consumida así en estómago vacío, sí es azúcar inmediato, o sea, sí le va a dar pico de glucosa. Siempre que hay picos muy marcados, es cuando hay pico de glucosa, y cuando cae, hay hambre inmediata. Cuando uno dice, me estoy muriendo del hambre. Por eso hay gente que come un pan, saciedad inmediata, a corto tiempo, y a la hora ya también se le cayó el pico de glucosa y se está muriendo el hambre porque está muy abajo. Lo que queremos es no tener picos. Entonces lo que hacemos es que todas las frutas, para que no nos generen pico porque solo es carbohidrato, las unimos con otro macronutriente, como proteína o grasa. Entonces aquí sí entra, por ejemplo, hacer licuados con leches, porque entonces al tener fruta y proteína en la leche, pasa mayor tiempo lleno, ¿verdad? O manzana con mantequilla maní, o hacemos diferentes yogurt con fresas, ¿verdad? O algo hacemos, o hasta gente que va en el camino, un pedazo de chocolate entero, es negro, y una pera. Con eso está teniendo carbohidrato y grasa. Entonces cuando hacemos estas mezclas, pasa el tiempo mucho más estable la glucosa, mucho más tiempo llena, no hay picos, entonces no da esto de que de repente se muere el hambre y de repente se cae.
Ajá, yo sé que le compliqué un montón la respuesta, pero ajá, sí, yo sé, no hay una respuesta exacta así, pero sí, por eso siempre sí la tratamos de integrar, pero lo que hacemos es ir mezclando, ¿verdad? Y ver la persona. Siempre nos podemos apalancar en las frutas y en las verduras cuando alguien tiene mucha ansiedad o mucha hambre, ¿verdad? Y ya no le podemos estar metiendo tanto más alimento. Ahí vamos jugando con esto y con esto les vamos llenando bastante. Entonces ya no les ponemos nada licuado, aunque sea práctico, todo entero. Yo me acuerdo que una naranja entera, la cantidad de fibra que tiene, pasa lleno 3 a 4 horas. Un jugo de naranja tiene una cantidad de azúcar que en 20 minutos ya tiene hambre otra vez. Entonces en eso nos basamos. Y una última pregunta, porque siempre he tenido la duda, ¿qué tanto pudiera afectar a nivel hormonal el consumo de las proteínas de origen animal, sobre todo industrializadas? Sí. Es muy frecuente ahora que escuchemos que viene con hormonas añadidas, con antibióticos, toda esta, y bueno, adicional a los conservantes y preservantes que le ponen a todo lo que encontramos en el supermercado. Entonces, si necesitamos este tipo de proteína, ¿qué tanto podría influir en una persona el consumo frecuente de este tipo de alimentos? Sí, depende de cada persona cómo le afecta a cada cosa. Hay un test que se llama epigenético, que a uno le sacan 5 pelos. Y con eso, sí, yo también me lo hice y a mí me encantó. Se lo hice a mi esposo y no le gustó mucho, pero porque le salió que la carne de cerdo, por eso le digo, cada persona funciona diferente. A mí no me acuerdo cuáles me salieron, pero más que todo eran de origen vegetal, los que no funcionaban adecuadamente con mi cuerpo, el mío. Me quitaron la fresa. Ajá, sí, a mí los hongos. Y la espinaca. Ajá. Y unas cosas que yo comía bastante, Sí. digo. Ajá, por eso es dependiente de cada cuerpo, ¿verdad? Pero por ejemplo, al que le encanta el cerdo fue el número uno, que el 99% de intolerancia le salía al cerdo. No significa que siempre lo vamos a eliminar, pero sí tenemos que hacer como un detox de cuerpo, donde eliminarlo, empezarlo a consumir otra vez de manera regular y después tener un consumo disminuido, porque depende de cada quien. Ahora, a mí todo en extremo yo pienso que siempre es malo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta hablar cuando hablamos de proteína, que del origen animal, sí es bastante completa, porque como es de origen animal tiene más vitaminas y omegas y hierro. También se puede hacer en una dieta de origen vegetal, pero lo que no les dije es que también la dieta de origen animal tiene bastantes problemas hormonales, porque sí, todavía, sobre todo ahorita se han visto bastante ligados a la infertilidad. Las personas una de cada 4 personas tiene infertilidad, ya. Y eso se da bastante ligado por la cantidad de hormonas que tiene de origen animal. Entonces también creo que hacer un balance de una dieta mitad de proteína de origen animal y vegetal también es bastante saludable. No solo pensar, solo los vegetarianos van a comer, ¿verdad? Este tipo de alimentos, sino sí empezar a implementar en nuestras comidas las lentejas, el garbanzo, el frijol de grano entero como comidas principales, ¿verdad? Sí es bastante, Lo que pasa es que el tofu no lo vendes tan raro, pero en el súper, lenteja, garbanzo, eso es de la dieta chapina, pues, el frijol de grano entero. Sí es bastante, y sobre todo implementarlo de manera, sí estandarizada, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo que trato de hacer yo en mi casa, pero creo que todos deberíamos hacer, es días de no comer proteína animal y solo comer proteína vegetal. Sobre todo que hay un movimiento que a mí me encanta, que los lunes todos en el mundo, si no comiéramos proteína de origen animal, ¿cuánta agua ahorraríamos? Porque solo por una vaca, por una libra de carne de res, se necesitan 10,000 litros de agua. Entonces, si todos hiciéramos eso solo una vez a la semana, de no consumir nada de proteína animal, ¿cuánto estaríamos ayudando al medio ambiente? Pero si nos vamos a eso también, a versión sostenible, ¿verdad? Como ser de algo como un poco global. Entonces, sí creo que es bastante importante agregar días enteros de que sea de proteína vegetal y sí incorporarlos a los alimentos. Porque sí tenemos bastantes fuentes, sobre todo en estos países tenemos bastantes fuentes, son más baratos, son más disponibles. Y sí los podemos tener como una comida principal, no solo como un complemento. Sí. Listo. Entonces, muchas gracias, Pau, la verdad, por todo. ¿Ustedes?